Дочку свою шукають. Допомогти треба. El 24 de febrero de 2023 se cumple un año del inicio de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa. A las macrocifras relacionadas con las consecuencias económicas que ello ha tenido en el mundo, se unen los datos humanos más desoladores desde la Segunda Guerra Mundial. 8 millones de refugiados ucranianos distribuidos en más de 40 países. 10 millones de personas han cambiado de residencia dentro del país invadido y casi 18 millones de personas están necesitadas a causa de la invasión rusa. El 40%, más del 40% de la población. Desde 2014, la ficción y el sector del documental se han ocupado de cubrir el conflicto en Ucrania, pero además han recogido la historia de Ucrania desde siglos atrás, desde el siglo XX. Sus choques con el gigante vecino, desde la represión de Stalin hasta la independencia de Ucrania en los años 90. El cine ucraniano ha ido paralelo a los enfrentamientos que a lo largo de la historia han tenido ucranianos y rusos. Tierra, una de las películas cumbres de este país, de Ucrania, rodada por el cineasta Alexander Dovzhenko en 1930, ya nos contaba la rebelión de los campesinos ucranianos contra los señores feudales zaristas durante la revolución de 1917. Muchos de ustedes no les sonará Dovzhenko, no por nada, es un director de élite, pero en realidad fue uno de los padres del cine europeo a través de la Unión Soviética, junto con nombres que sí os sonarán como Eisenstein o Pudovkin. En los últimos años ha habido incluso abandonos en la Academia de Cine Europea de directores ucranianos que han mostrado su protesta de esta manera por la tibieza con que los países occidentales han tratado el tema de la invasión de Ucrania por el conflicto actual que, como todos sabemos, no es realmente actual, sino que se remonta a 2014. Cuando los rusos ya invadieron suelo ucraniano para tomar Crimea, la península de Crimea, Donbass y toda esa zona. Es ahí precisamente donde se ubica Klondike, una película que ahora mismo está disponible, que tenéis en Filmin y que ha sido la que Ucrania ha presentado a los Oscars de Hollywood en la edición 2023 y que desgraciadamente no ha sido seleccionada. La película se estrenó en enero en Sundance y el pasado enero, en 2022, y se llevó el premio a la mejor dirección, a Marina Bergovach. Y cuenta lo que está sucediendo a través de la historia de una pareja y el misil que derribó en 2014 el vuelo 17 de Malaysia Airlines, que acabó con la vida de casi 300 personas. Y al caer ese misil destroza la casa de la pareja protagonista de la película. Allí viven Irka y Tolik, que esperan además su primer hijo en un clima de guerra, de confusión, de bandos. Tienen que vender la carne de su vaca en la casa en la que tienen en el campo a los guerrilleros como mal menor para que los guerrilleros no se la quiten. Tienen que vender los pollos, en fin. Klondike es una película que merece la pena por varios factores. Primero, porque es un buen acicate para reflexionar sobre qué está sucediendo en esta zona de Europa tan importante como lugar estratégico, donde en ese centro de Europa, en esos países, nacieron los conflictos mundiales contemporáneos más importantes. Porque fijaos que estamos en el corazón de Europa. Al lado está Polonia, está Ucrania, está cerca Alemania, está ese conglomerado de países donde se han originado tantos problemas. Segundo, porque la película es un documento que se constituye en embajadora, en altavoz de un país que lucha por su soberanía en medio de una guerra. Eso sí, una guerra extraña, una guerra inusual. Tercero, porque Klondike es una película distinta a lo que vemos habitualmente y entramos ya precisamente a hablar en ella. Nos muestra un paisaje que en ocasiones en la película no parece que esté ocurriendo en Europa, pero sí es Europa. Unas desalentadoras imágenes, no solo de la casa donde vive esta pareja y el agujero en la pared que se erige como protagonista también, en esa diferencia, esa pared enorme en la que ellos viven dentro. Ellos están dentro de esa casa, pero que tiene una pared enorme que la ha provocado el misil y que lo comunica con lo que está ocurriendo en el exterior. Ellos tienen su vida interna en su casa, siguen con su vida normal, pero en el exterior siguen los conflictos.
Desalentadoras imágenes no solo por la casa y ese agujero en la pared de los elementos bélicos en sí, sino también por esos campos de girasoles característicos de Ucrania, de los establos de animales, en esas granjas, en esos poblados que existen en su tierra, esos bellos lugares que pierden su quietud y su armonía debido a este conflicto. El enfrentamiento civil reflejado con el hermano de Irka, con la protagonista femenina, las facciones que existen en un mapa confuso y complejo con ucranianos prorrusos en Donbass, los separatistas, los nacionalistas ucranianos, etcétera, etcétera. La paradoja en la película de estar viendo un partido de fútbol con la casa derruida y en el partido salen refugiados de Donbass, niños con los futbolistas. El papel de la mujer tan importante en la película, la protagonista Irka, la femenina, porque es ella realmente la que toma las decisiones importantes en una casa en donde hay un conflicto infantil entre dos hombres, su marido prorruso y su hermano, que ambos llegarán a una situación muy dramática debido a que son de facciones políticas distintas. Ella es la que da el puñetazo encima de la mesa cuando hay que tomar determinaciones y la que sufre cada uno de los bandos reflejados en los dos hombres más cercanos que tiene. Es una película que dicen algunos críticos que refleja humor en sus escenas para tamizar la violencia o con una manera muy peculiar. Yo no veo humor porque se siente la pareja protagonista delante del televisor a ver un partido de fútbol con la pared abierta. Yo creo que eso es lo que ocurre, la propia directora lo ha dicho, es lo que ocurre, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en casas en Ucrania, en donde la gente intenta hacer su vida normal, intenta ver un partido de fútbol arreglando una antena, como se ve en la película, mientras tiene un agujero en la pared provocado por un misil que ha caído, ¿no? Y que ha destrozado pues, su vivienda. No creo que exista humor tampoco porque se saque un sofá para limpiar porque la mujer lo pide, los dos hombres lo saquen y lo limpien. Yo creo que hay un reflejo de la naturalidad de lo que ocurre en una familia que está pasando por una guerra que le va y le viene, porque realmente él, el marido, está presionado por los rusos, es un poco cobarde, pero también no se atreve a levantarse contra ellos, y un hermano, el hermano de ella, que como digo representa a la otra facción que no defiende, que ataca a los rusos, a los que considera que está invadiendo, como así ocurrió, el país. Es una película lenta. Es una película con una forma... los pros lo tenemos en lo que os he comentado y los contras lo tenemos en que es una película que tiene otra manera de narrar el cine distinto a lo que estamos acostumbrados. Hay planos muy extensos, con campo muy abierto. La directora utiliza la cámara con constantes barridos para que el espectador contemple la situación. Esos barridos son muy lentos, es como si nuestros ojos fueran a cámara lenta paseando desde la izquierda hasta la derecha, contemplando todo lo que tenemos. No hay travelings complicados, difíciles, no hay dinamismo, sino hay una visión que la directora supongo que ha querido trasladar al espectador de manera tranquila para que observe bien lo que hay, pero a veces es demasiado lento, es muy lento, es un tratamiento de la historia pausado, reflexivo, pero que se enlentece no solamente por la lentitud de los travelings que emplea, de los barridos que estoy diciendo, sino también incluso por la cámara fija. Hay momentos en donde hay hasta minutos en donde hay un mismo plano. Yo recuerdo un plano en donde la protagonista femenina un plano secuencia, va corriendo hacia un lugar alejado en el campo que tiene enfrente de su casa, vuelve ella después de haber llegado a un punto y no se cambia para nada la cámara, estamos hablando de minutos, ¿no? Es decir, la filosofía de rodaje de la película enlentece la película, es la parte más, digamos que tiene más rémora esta película. Pero por otra parte es una película fundamental para introducirnos al conflicto de lo que está sucediendo. Y desde luego quiero destacaros que prestéis atención a los últimos 20 minutos. Los últimos 20 minutos de la película son brutales. No es una película violenta, pero es una película cruda, y los últimos 20 minutos, que no quiero hacer spoiler, pero bueno, el culmen de la película está cuando una guerrilla prorrusa, yo me imagino, no lo dice así el guión, pero me imagino que imagínense ustedes
la violencia que emplean, por ejemplo, los chechenos, ¿no? Y ya sabemos que en Rusia, que en Ucrania desde el 2014 hay tropas chechenas combatiendo contra los ucranianos a favor de los rusos. Ya sabemos que los chechenos son gente especialmente virulenta, violenta y sin ningún tipo de misericordia con sus enemigos. Hay un momento dado de la película en donde hay una tropa que tiene todas las características de ser chechenos que llegan a la casa, y ahí hasta el final de la película ocurren una serie de cosas excepcionalmente crudas, violentas, en donde afecta a la pareja, ¿no? Evidentemente no lo voy a contar. Esos 20 minutos son de una calidad cinematográfica excepcional, son muy crudos, son muy reflejos realmente de la guerra, de las facciones, de esta guerra tan compleja, tan rara. Y decía yo anteriormente lo de rara porque estamos en una guerra que llevamos un año y parece que es un juego un videojuego que estamos viendo reflejado en la televisión, porque estamos igual que hace un año. Es una guerra parada cuando le conviene, parece que cuando le conviene a determinadas potencias, y cuando no se avanza en algo, pero hacia dónde se avanza. No son las guerras convencionales que estamos acostumbrados a ver. Todo es muy raro porque vivimos en un mundo muy convulso actualmente, ¿no? En cuanto a los conflictos bélicos y los conflictos entre naciones. Y la directora está haciendo un recorrido por distintos países para venderla como simbolismo, como representativo de la lucha que su país está teniendo, que Ucrania está teniendo, para defender su independencia ante el ataque ruso. Os la recomiendo, como os digo, así que ya sabéis, la tenéis en Filmin por si queréis verla. Klondike es su nombre, no perderla porque da mucho que pensar.